es muy importante saber que existen muchos métodos por el diablo para desanimar a los creyentes en el servicio que nosotros realizamos a nuestro Dios. En el servicio de oración, por ejemplo, o lo que hacemos los domingos, a veces el enemigo manda un sinnúmero de dardos de fuego para tratar de descarrilarnos. Satanás tratará de llenar nuestra mente con malos pensamientos y aún peor, hermano, con pensamientos sucios, con el objetivo de desanimarnos. Esto lo hace frecuentemente cuando los creyentes están tratando de orar, estamos tratando de leer la Biblia o de pensar en Dios. Nosotros oramos, nos hincamos en casa y apenas vamos a hablar con Dios y vienen los pensamientos malos a nuestra vida. Vienen, hermano, como dardos de fuego. Queremos leer la Biblia y vienen aquellos pensamientos, o viene el insomnio, viene el sueño. Queremos pensar en Dios, en su grandeza, y viene otra vez el ataque de Satanás, viene el asedio. Satanás tratará de lograr que en un momento nosotros nos sintamos satisfechos. ¿Para qué vas a la iglesia si ya estás bien con eso que hiciste? Tratará de llenar nuestra mente de conformismo y tratar de, ya leíste la Biblia, abre las redes sociales, abre aquello, con tal, mis amados hermanos, de que no nos fortalezcamos en la palabra de Dios. Con este método, Satanás ha logrado desanimar a muchos creyentes en el servicio a Dios. Los ha logrado desanimar. Muchos han sido estorbados en sus oraciones. Muchos han sido estorbados en la lectura de la palabra de Dios, porque siempre se sienten distraídos. Aún, hermanos, llegan a sentirse frustrados. Pierden el gozo, se sienten inútiles en el servicio a Dios. Todo por causa de los dardos de fuego encendido. Todo por causa de los vanos pensamientos que el diablo pone en nuestra mente. Nos sentimos desanimados. La pregunta es, ¿qué podemos hacer, hermano, como creyentes cuando nos es difícil orar? Cuando nos es difícil leer nuestras Biblias a consecuencia de estos ataques. ¿Qué pueden hacer los creyentes cuando les es difícil orar? Cuando les es difícil leer la Biblia por este tipo de asedio por parte de Satanás. Número uno, los creyentes deben de esforzarse en ser más afectados por tres cosas. Por tres cosas. ¿Cuáles? Debemos ser afectados por la grandeza de Dios. Debemos ser afectados por la santidad de Dios. Debemos ser afectados por la majestad de Dios. Cuando nuestra mente es afectada por esto, entonces los dardos de fuego tienen poco impacto. El Salmo 33, versículo 6, dice algo muy hermoso, mis amados hermanos. Salmo 33, 6 dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone depósitos en depósitos los abismos. Teman a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió.
Jehová hace nulo, ¿qué cosa? El consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, dice el salmista. Mis amados, cuando nosotros vemos la grandeza de Dios, cuando nosotros vemos su santidad, dice que la Biblia en Isaías 6, del 1 al 4, cuando murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Y aquellos seres angelicales decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías quedó impresionado. Dice: aquí soy muerto, porque siendo de labios inmundos he visto al Señor. Quedó impactado de la santidad de Dios. ¿Y qué decir? Más adelante, en el capítulo 40, versículo 22 al 24, queda impactado acerca también de la grandeza y majestad de Dios. Él está sentado en el circo de la tierra, dice, y todos los moradores son como langosta. Él quita y pone a los gobernantes y cada uno le son como nada. Cuando nuestros pensamientos, hermanos, son afectados de esta manera, entonces los dardos del enemigo tienen poco efecto. Cuando los creyentes tienen pensamientos superficiales, pequeños acerca de Dios, entonces Satanás gana la partida, porque nos distrae fácilmente. Cuando comienza a comprender mejor la omnipotencia de Dios, la pureza de Dios, la grandeza de Dios, entonces los pensamientos más vanos, los dardos encendidos, pierden efecto, pierden poder. Una visión, hermanos, adecuada de la perfección de Dios, de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia, de su santidad, ayudará mucho para acabar con los pensamientos vanos y los dardos encendidos de Satanás. Entre más nuestra mente esté llena con pensamientos de Dios, seremos menos afectados con los pensamientos del diablo. Por eso dijo Pablo en Filipenses 4, versículo 8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensar. Así que los creyentes pueden superar esta tentación, hermano, de los dardos encendidos de Satanás, de los vanos pensamientos. ¿De qué manera? Perseverando en la oración, perseverando en la lectura de la palabra de Dios, perseverando nuestros pensamientos en Dios. Muchos creyentes, por desgracia, han descuidado, hermano, han descubierto que cuando son débiles en este aspecto, Satanás gana terreno. Gana terreno. Pero también han descubierto que cuando sus pensamientos perseveran en Dios, perseveran en la grandeza de Dios, perseveran en la santidad de Dios, dice que Satanás los deja en paz cuando ellos perseveran en estas cosas. Cuando el diablo se da cuenta que esta táctica hace que los creyentes busquen a Dios con más empeño, entonces se da por vencido. Cuando Jesús resistió a Satanás en el desierto, dice la Biblia que Satanás le dejó, porque citó la palabra.
Si los creyentes, hermano, perseveran en buscar a Dios, a pesar de los intentos del diablo por distraerles, entonces también el diablo huirá de ellos. Porque Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Por ello debemos recordar de que los pensamientos vanos, necios y blasfemos, hermano, no son pecado en sí, siempre y cuando no sean bienvenidos y atesorados, sino rechazados y mortificados. Muchos creyentes se sienten culpables cuando vienen pensamientos malos y ellos creen que es pecado. No, hermano. Los pensamientos en sí, vanos y necios y blasfemos, no son pecado, siempre y cuando no los atesoremos ni les digamos bienvenido. En otras palabras, no debemos de hacerles caso a esos pensamientos, sino más bien llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Hay muchos pensamientos que nos molestan, que nos inquietan, pero tales pensamientos no son pecaminosos si los creyentes no permiten que aniden nuestras mentes. Mire, Martín Lutero solía decir, tú no puedes impedir que los pájaros vuelen arriba de ti, pero lo que tú sí puedes impedir es que ellos hagan un nido en tu cabeza. Así que nosotros no podemos impedir que vengan los dardos, que vengan, pero sí podemos impedir que nos afecten, porque tenemos la palabra de Dios. Tales pensamientos llegan, mis amados, a ser pecado cuando son recibidos, son abrigados y son consumados. Entonces se convierten en pecado. El hecho de resistir tales pensamientos, de lamentarnos, de tratar de acabar con ellos, eso, hermano, es una evidencia inequívoca de la gracia de Dios obrando en nosotros. Es una evidencia. Por eso el salmista decía, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es evidencia de la gracia de Dios en el corazón de un creyente. Cuando nosotros tenemos ese tipo, hermano, de oración, cuando nos sentimos mal con esos pensamientos y vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame, es evidencia de la gracia de Dios. Es una evidencia cuando uno quiere llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo. Uno cristiano no tiene estos deseos, pero un creyente verdadero sí los tiene, de llevar todo ese tipo de pensamientos a la obediencia de Cristo. Los pensamientos pecaminosos, mis amados hermanos, afectan la vida, pues frecuentemente conducen a actos pecaminosos. Por lo tanto, los creyentes, ¿qué debemos hacer? Pelear contra esos pensamientos vanos y llevárselos a Cristo y contrarrestarlos con la poderosa palabra de Dios. Los creyentes pueden alejarse de ese tipo de pensamientos vanos. ¿De qué manera? Siendo lleno de la palabra de Dios. Por eso Pablo habla en Efesios de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y aún desea que todos los creyentes seamos llenos de la plenitud de Dios. Entre más llena, entre más nuestra mente esté llena, mis amados, de pensamientos espirituales, llena de la palabra de Dios, menos lugar tendrán los malos pensamientos a nuestro corazón. Por eso es necesario que los creyentes crezcan en amor por las cosas espirituales, por las cosas de Dios. Es necesario, inevitablemente, hermano, pensamos más acerca de lo que más amamos, ¿no es cierto? Dice la Biblia, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro.
Ahí está tu tesoro. Por eso el salmista decía en el Salmo 119:97, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Dónde tenía el corazón el salmista? En la ley de Dios. En la ley de Dios. El salmista amaba la palabra de Dios. Por lo tanto, ella era su meditación todo el tiempo. Si nosotros amáramos más la santidad de Dios, ¿qué haríamos, hermano? Pensaríamos más en la santidad de Dios. Si amáramos más y más la palabra, pensaríamos más en la palabra de Dios. Si los creyentes no queremos ser distraídos por los pensamientos vanos, entonces no debemos de enredarnos demasiado en las actividades profanas que no glorifican el nombre de Dios. El exceso, mis amados, en asuntos que no nos traen satisfacción, solo van a llenar nuestra mente de ansiedad y de afanes. Solo eso. Es por ello que los creyentes deben luchar. Debemos luchar para librar nuestras mentes de las ansiedades, de los afanes de la vida y fijar nuestros pensamientos en la grandeza, en la majestad y en la santidad de Dios. Entonces Satanás no nos va a distraer con los pensamientos, con los dardos encendidos. No nos va a distraer. Concluyo con este pensamiento, hermano, con este proverbio, mejor dicho. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, dice el salmista, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu mente, dice, cuídala. El corazón se refiere a la mente como el centro del pensamiento y la razón, pero también incluye las emociones, incluye la voluntad y todo nuestro ser interior. Ten cuidado de lo que entra en tu mente, ten cuidado de lo que entra en tu corazón, porque de ahí manda la vida. Ten cuidado. El corazón es donde se deposita la sabiduría, hermano, y la fuente de todo lo que afecta en nuestro hablar, de todo lo que afecta a nuestra vista, de todo lo que afecta a nuestra conducta. Por eso dice el proverbista, ten cuidado, guárdalo, cuídalo, protégelo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pensando, hermanos, en la majestad de Dios, pensando en la grandeza de nuestro Dios, pensando en la santidad de Dios, pensando en todo lo que esté relacionado con Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dijo el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. Es la palabra, hermano. Es el escudo. Con ese escudo nosotros vamos a contrarrestar todos esos dardos de fuego que vienen a nosotros por medio de Satanás. Hay muchas cosas que las redes sociales nos han bombardeado. Todos nos han bombardeado, y sobre todo con la toma de protesta de nuestro vecino. Tantas leyes y tantas cosas que se dice y qué va a pasar, y mucha gente hay esta certidumbre. Hermano, nuestra vista debe de estar sentado en Dios. Dice la Biblia, pon tus ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos fortalece,
Él es el que atiende nuestro llamado, es el que nos ayuda, es el que nos consuela, es el que nos suple, es nuestro médico, nuestro consejero, nuestra fortaleza, es nuestro todo, hermano. Él, para que vea, y tiene la línea abierta las 24 horas, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Y Él nunca falla. Él es fiel, hermano. Amén. Amén. Así que esta palabra, hermano, lleve nuestros corazones y que cada vez que vengan esos pensamientos a querer distraernos, a querer distraer nuestra mente, si estamos orando, si estamos nosotros leyendo la palabra de Dios y vienen los dardos, que nosotros podamos meditar en su palabra, en su grandeza, porque Él es, hermano, el que nos ayuda en todo momento. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a nuestro Dios.